a otra de las charlas que organizamos desde la Dirección de Posgrados de la Universidad de la Comunicación. Y en esta ocasión, de parte de la maestría en cine documental, tenemos un invitado, pero, o sea, más bien, ni siquiera de lujo, el invitado que nos puede hablar de cine documental. Estamos muy contentos de tenerte, Inti Cordera. Les comento rápido, Inti es comunicólogo, fundador de La Maroma Producciones y de Docs MX, el festival de documentales, me parece que de Latinoamérica, ¿no? Como director y productor ha llevado a cabo un centenar de proyectos de largometraje documental, series y programas de televisión. También ha participado como jurado en diversos festivales y comités de evaluación de proyectos, así como en talleres, foros de análisis, mesas de trabajo en México, América Latina y Europa. Y en 2012 recibió el premio Mente Imagen, otorgado por Discovery Channel y Revista Cuo. Y afortunadamente yo podría decir, además de todo eso, pues un gran amigo. Hemos estado ya en algunos proyectos. Estoy muy feliz, Inti, de verte de nuevo y verte acá en este espacio. Un gran saludo a Pau, donde quiera que esté. Y pues el tema que tenemos hoy es el documental de impacto social, Inti, tantísimo que hay que platicar. Entonces, pues, ¿qué te parece si te arrancas? Y bueno, si hay por ahí alguna pregunta en el chat, por favor, nos las puedes hacer, querido invitado. Y pues iremos platicando. A las 7:50 iremos, yo creo que cerrando, Inti. Así que yo te voy ahí como informando cómo vamos de tiempos. Pues con mucho gusto, Pablo, y muchas gracias por la invitación. Siempre es grato hablar con las jóvenes promesas de la cinematografía de nuestro país y poder compartir experiencias, ¿no? Y yo creo que, Pablo, tú y yo podemos compartir muchas, propias, personales, profesionales. Y bueno, pues entrando en materia, ¿no? Yo creo que podemos hablar un poco de lo que es el documental en México, podemos hablar como lo versa esta charla, ¿no? Del documental de impacto. Creo que por ahí podríamos empezar, ¿no? O sea, el documental es el cine de la realidad, ¿no? Mucho se habla y se ha escrito acerca de cómo el origen del cine, pues viene un poco de una intención de dos hermanos Lumière que inventaron un cinematógrafo y que pues lo único que imaginaban era retratar su realidad, ¿no? Y hacer de ella la imagen en movimiento. Pero mucho hay de ello cuando al mismo tiempo la primera imagen que el cinematógrafo captó, filmó, fueron obreros saliendo de una fábrica, ¿no? Obreros que eran los mismos trabajadores de las industrias que tenían los hermanos Lumière. Si nos remitiéramos a ese hecho, podría esa primera imagen que vio nacer al cine ser también el testigo de una realidad social, ¿no? De una realidad social que, pues, a finales del siglo XIX, 1876, 79, no recuerdo bien, pues nos podría remitir a cuáles eran las condiciones de los trabajadores en las industrias incipientes o ya consolidadas de la revolución industrial en nuestro mundo y de nuestra historia, ¿no? Y si nos remitiéramos a ello, pues podríamos pensar también y preguntarnos cuáles eran las condiciones laborales, ¿no? ¿Cuánto ganaba ese trabajador? ¿Cuántas horas de trabajo trabajaba? ¿Cuántas veces? Y esas preguntas son de alguna manera las premisas de lo que ahora, pues más de 100 años después, llamamos el cine de impacto. El cine de impacto, o así llamado, tiene relativamente pocos años, ¿no? Más que otra cosa porque son nociones que se han venido desarrollando a partir de encontrar herramientas, por un lado, para alcanzar nuevas audiencias, es decir, para poder acercarnos a otros espectadores que no son los que tradicionalmente los cineastas imaginamos en un festival de cine o en una sala o en la televisión, sino también acercarnos al universo que une la película con el tema que aborda. Es decir, los cineastas documentalistas buscamos alrededor de nosotros o nos encuentra a veces, ¿no? En la lectura de una nota periodística, algo que nos llama la atención y que decidimos abordarlo, ¿no? Abordar un personaje, abordar una temática,
muchas veces detrás de la temática hay una problemática, y mucho en nuestra realidad, en el contexto del país, de la región latinoamericana que vivimos, del planeta en el que vivimos, son realidades que se contrastan mucho con nuestros anhelos, ¿no? Son realidades que nos hacen voltear la mirada hacia, pues muchas veces, temas que no son precisamente del halago de nuestra civilización, porque pues reflejan pues la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños, refleja las desigualdades que nos rodean, refleja los conflictos humanos, sociales, militares que hay a nuestro alrededor, ¿no? Ahorita me vienen a la mente 20 películas que se han hecho sobre el conflicto en Siria, ¿no? Tal vez muy lejano para nosotros, ¿no? Tal vez Siria parece una nota en el periódico o un reportaje en la televisión, pero quien hizo ese documental en Siria, ¿no? Probablemente no fue un sirio, probablemente fue un holandés que preocupado por esa situación se acerca. Entonces, estoy hablando primero de las motivaciones y preocupaciones de quienes hacen las películas. ¿Por qué? Porque para hacer una película, y más para hacer un documental, tienes que hacerte muchas preguntas. El qué quiero contar, a quién se lo quiero contar, por qué lo quiero contar, y ahí viene la pregunta esencial, ¿y qué quiero cambiar? En realidad, la noción principal del cine de impacto, así como le llamamos ahora, ¿no? O de las campañas de impacto, es hacer del cine o del documental una herramienta de cambio. Y cambio tiene muchas vertientes. El cambio se puede dar a través de la incidencia política. Voy a remitirme, por ejemplo, a la película Hasta los dientes de Alberto Arnaut, ¿no? Hasta los dientes, quienes no la hayan visto, no la conozcan, es un documental que se hizo a partir del asesinato a manos del ejército de dos estudiantes del TEC de Monterrey en Monterrey. Dos estudiantes que iban tranquilamente saliendo a altas horas de la noche de haber estudiado o terminado sus estudios en la universidad y fueron confundidos, ¿no? Confundidos por unos militares que los acribillaron. Y en el acta ministerial, en el acta que se levantó en el Ministerio Público, aparece un testimonio de un militar que argumenta que estos estudiantes iban armados hasta los dientes. Y a estos dos estudiantes les sembraron armas y bueno, se convirtió en todo un caso que tuvo pues, una gran repercusión en los medios periodísticos, ¿no? En las redes sociales, en la acción pública, en la acción social, ¿no? Porque pues simplemente era increíble, ¿no? Y entonces Alberto, que pues afortunado o desafortunadamente era amigo de uno de ellos, pues decide tomar su cámara y decide emprender el camino de hacer una película para de alguna manera hacer el recuento de la historia que ahora conocemos. ¿Y cuál es la historia que ahora conocemos? Que Hasta los dientes fue parte de un movimiento, ¿no? De un movimiento de colectivos, de acción social, que llevó al grado de que la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tuviera que públicamente en el Senado hacer una disculpa pública por el asesinato a estos dos estudiantes. A ver, aquí es donde la película, más allá de contar una historia, más allá de transmitirla a sus espectadores, más allá de hacer la memoria de todo lo que ocurrió, fue, entre muchas otras cosas, yo no puedo decir que una película va a cambiar el mundo, pero puede contribuir a ello, ¿no? Pues la película generó tal impacto y tal repercusión en las audiencias y fue utilizada de tal manera en las proyecciones que se hicieron en colectivos, en el mismo Senado de la República, frente a los senadores, que la película sirvió. Sirvió, ayudó, fue una herramienta de incidencia política para que este acto ocurriera, ¿no? Y así como Hasta los dientes,
En este momento en nuestro país hay documentalistas que están fijando su mirada hacia la triste realidad de la desaparición forzada en México, de la desaparición de personas, ¿no? Hay quienes han estado permanentemente preocupados por los temas de la violencia en México, otros que han estado preocupados por los derechos humanos, ¿no? Otros que están preocupados por los temas de género. Y entonces estas películas nos empiezan a hablar, nos empiezan a compartir estas historias y nos empiezan a abrir los ojos, ¿no? Y eso es lo que creo, pues, noble, maravilloso del cine documental, el que pueda sensibilizarnos, pueda generarnos un acto de conciencia y la capacidad de un acto de acción, ¿no? Se dice mucho en inglés el call to action, el llamado a la acción, ¿no? El llamado a la acción es, los japoneses se están acabando las ballenas, hay que defender a las ballenas. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Y campañas de Save the Whales ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la esencia de lo que ahora queremos entender por cine de impacto, ¿no? La capacidad de una herramienta, de un producto audiovisual por ayudarnos a entender una temática, una problemática, pero también ayudarnos a encontrar caminos para resolver estas preocupaciones que nos generan. A diferencia, a muy, muy gran diferencia de lo que acontece en la experiencia de, no voy a decir de todas, pero de muchas producciones de cine de ficción, sobre todo las grandes producciones comerciales, digamos, los productos de los grandes estudios, ¿no? Pues te generan una experiencia de entretenimiento, ¿no? Te subes a la silla de, la, de la sala y vuelas y te subes una escoba y a una nave espacial y te aparece un extraterrestre y fuera de que al final de la proyección digas, ah, pues están buenos los efectos especiales, oye, los robots estaban bien hechos, pues no te genera mucho más que hacer, ¿no? Y el documental te te mueve a pensar que el mundo puede cambiar y que hay temas que hay que resolver. Y yo creo que desde ahí es donde tenemos que preguntarnos eh, y también pues, actuar en consecuencia, ¿no? Entonces, bueno, un poco este es su primer planteamiento, un poco para que esto no se convierta en un monólogo o un podcast, sino que conversemos y que pues quienes quieran intervenir también, pues así lo hagan, ¿no? Pero Pablo, ¿tú qué opinas? Tú también, bueno, puedo retomar o sea, estamos involucrados en una película que plantea muchos temas duros, ¿no? Tú hiciste la música, el diseño, bueno, y acompañaste el diseño sonoro, toda la producción sonora de 499, una película que, pues, bueno, si bien está ahora en una corrida de festivales y estamos esperando preparar su campaña de lanzamiento para agosto de 2021, y la película evoca o usa como dispositivo la conmemoración de la conquista hace 500 años para traernos a un viajero en el tiempo y que un conquistador fantasmagórico se aparezca en el presente y nos devele el asesinato a periodistas, la desaparición de personas, la trata de mujeres, los feminicidios y temas que son parte de la realidad de México. Y, y qué hace, o sea, muchas veces es lo que se dice, ¿qué hago yo con esta información, no? ¿O qué puedo hacer con ella? Entonces, bueno, a ver, ping pong. Ping pong. Oye, ahorita si quieres regresamos al tema de 499, porque que podríamos medio, sin que haya sucedido aún, pues aprovecharlo como una especie de caso o de ejemplo, ¿no? Así como el gran ejemplo que nos das ahora de hasta los dientes. Pero se me ocurren a mí algunas preguntas respecto a lo que nos comentas al inicio. Cuando dices los cineastas, pues claro que un cineasta se tiene que formar profesionalmente como cineasta, y eso implica pues, que entienda las técnicas, las herramientas, el oficio, que desarrolle pues, las relaciones, ¿no? El entender de cómo puede hacer una película, y no todos la hacen tan fácilmente, y no se tardan más, en fin, ¿no? Y por otro lado, hay carreras que están justo especializadas en entender, carreras en la cancha del humanismo, pues que justo su objetivo es entender esas problemáticas sociales para generar
pues tal vez desde políticas de gobierno, de instituciones, asociaciones, pues justamente estas campañas de impacto. Me llama mucho la atención, ahora que te escuchaba, como la idea que aparentemente, no sé, es lo que te quiero como poner sobre la mesa para platicar un poco, pues, ¿qué tanto es la responsabilidad de un cineasta, aunque quiera hacer un documental, ya totalmente alejados de este buen ejemplo que nos das del cine de ficción, pues de Hollywood, ¿no? Del cine que pretende entretener. ¿Qué tanto está en la mente de un cineasta justo no solamente terminar su película y tal vez pensar en festivales o pensar en funciones, tal vez 2, 3 funciones especiales con gente especialista o incluso llegar a las salas de cine, ¿no? O sea, ¿qué tanto está en la mente de los en general? Probablemente es una cuestión generacional, probablemente es una cuestión de este momento que estamos viviendo, de las redes sociales, en fin, ¿no? Que tal vez ya suena más lógico esto que dices, que pues hay que pensar en cuál es la acción que vas a llevar a cabo después de verlo o qué va a cambiar en ti. No estoy seguro que siempre se haya pensado así, no lo sé, pero tal vez cómo ahora se facilita que se junte eso y no nada más que se junte, sino pensar en qué se hace, ¿no? Desde la filmación, desde que se está levantando el dinero, desde que se está escribiendo el guión, para lograr este impacto social. Bueno, tocaste primero un punto, yo creo que fundamental. Creo que las y los cineastas, como creo todos los que hoy en día estamos involucrados en la comunicación, ¿no? Las y los estudiantes de la UC y que están tal vez en el campo del diseño o de la mercadotecnia o de la comunicación audiovisual o de muchas, digamos, de todas estas ramas que suponen hoy en día la comunicación, debemos no solo ser o tener este oficio que tú mencionas, ¿no? Saber usar las herramientas técnicas que además pues cada día nos rebasan más, pero bueno, hay que estar muy atentos y al día, perdón, de los desarrollos tecnológicos, pero creo que es una absoluta responsabilidad hoy en día estar informados, ser ciudadanos informados, ser ciudadanos conscientes, ser ciudadanos educados, ¿no? Educados, leer cada día más o cada día menos, la gente lee más, ¿no? Y bueno, y en ese mismo sentido, somos más consumidores del audiovisual, pero yo creo que en lo audiovisual hay una gran responsabilidad, ¿no? No solo de hacer buen audiovisual, de hacer un audiovisual de calidad, ¿no? Sino también un audiovisual responsable, ¿no? Yo creo que eh, debemos asumir los retos y compromisos del presente para poder asegurarnos un futuro, ya no digamos para el nuestro, o sea, pero la trágica crisis ambiental, y la digo trágica porque sí es absolutamente uno de los principales retos que nos vamos a enfrentar y no nos queremos dar cuenta. Vivimos en la fantasía del presente y los efectos del calentamiento global nos parecen fáciles de superar cuando, ay, simplemente, ay, pues ya llueve en diciembre, pues no llueve, o sea, si llueve en diciembre es que hay algo mal ahí, ¿no? Y cuando hay algo mal ahí, y bueno, y la crisis ambiental será, o sea, yo creo que va a ser mucho más fácil superar los retos sociales del planeta que los retos ambientales. Pero de la misma manera, pues van ligados. Y si no somos capaces de entender como universitarios, como personas pues del presente, del siglo XXI, en entender la correlación que hay entre todos estos fenómenos y las consecuencias que ello tiene, pues vamos a perder el partido. O sea, y, y yo creo que ahí, y regresando ya al final de la pregunta, es que yo creo que tenemos que ser conscientes de ello desde el principio y hasta el final. O sea, las llamadas campañas de impacto se presumen una estrategia alternativa de distribución vinculada a la acción social. ¿Cómo se puede llevar a cabo esta acción social? Vinculando la película y los temas que él o los temas que la película propone con
organizaciones de la sociedad civil, activistas, periodistas, politólogos, estudiantes, la sociedad en sí, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de cómo nosotros hemos adoptado y de alguna manera aplicado todas estas herramientas. Hace 3 años, poco más, ¿no? Primero nos dimos cuenta de que las películas que DocsMX propone en su programación tenían muchas de ellas una vinculación con temas que aunque no fueran cercanos, que aunque fueran un documental en Haití sobre la migración, pues la migración es un fenómeno que también padecemos en México, ¿no? Pero la película de Haití nos deja ver temas que podemos traer a la conversación de los mexicanos, porque son realidades similares y nos puede servir de un dispositivo para generar conversación y diálogo en torno a un tema, ¿no? No necesariamente tenemos que ver la historia de una familia guatemalteca que cruza México para llegar a Tijuana, sino que el fenómeno haitiano y de República Dominicana es muy similar o parecido. Entonces, yo creo que desde ahí fue que empezamos a entender que las películas que la programación del festival proponía podían tener un aliado, y ese aliado era una organización de la sociedad civil. Podía ser la Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, la COMI, o podía ser la organización Promigrantes, o bueno. Y entonces nos dimos a la tarea primero de identificar el tema de la película, encontrarle, digamos, la posible vinculación o la conversación que esta película podía abrir, y entonces encontrar al aliado, encontrar a aquella organización que no solo nos ayudara a entender cómo la película podía hablarle al público y cómo podía generar este espacio de diálogo, sino también nos podía traer más público, porque es una suerte de tejido de redes. Entonces, si la difusión de un festival como el nuestro, como DocsMX, tiene cierto alcance, porque tiene 36,000 seguidores en Facebook, 60,000 seguidores en Twitter, no sé qué, ese es el alcance que tiene la comunicación a nuestra comunidad. Pero si a ello le sumas la comunicación que tienen las redes de Documenta, ¿no? Una organización de la sociedad civil que trabaja en torno a la reinserción social, y tenemos la película de Carles Bosch, ¿no? Que se llama Septiembres, que nos habla de una suerte de concurso de canto, es una suerte de, ¿cómo se llamaba esa? Bueno, esos concursos de televisión de Canta por un sueño y esas cosas. Bueno, había uno en las cárceles españolas, ¿no? Y entonces, esta película no nos habla de la tragedia de la gente o de la dificultad de reinsertarse socialmente, sino de la vida en las cárceles. Entonces, pero desde una aproximación musical y todo. Y esto nos puede generar una suerte de espacio para hablar de otras cosas también, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que nos pasó, ¿no? Vincular las películas con organizaciones sociales. ¿Para qué? Para tener espacios de conversación, pero para atraer más públicos. Después, eso sí, hace 3 años, se nos presentó una posibilidad de entrar en una colaboración con 2 instancias con las que ya teníamos una relación, pero se proponía un proyecto por demás interesante, ¿no? Una de ellas era Doc Society, que es una organización, una fundación británica que tiene 20 años trabajando justamente en el cine documental como herramienta de impacto. Y tienen un evento global, un evento que se hace anualmente en muchos países, que se llama el Good Pitch. El Good Pitch, bueno, el pitch, como muchos de los que puedan escucharnos, es este acto de presentar los proyectos, ¿no? El famoso pitch, ¿no? Voy a pitchar un proyecto, ¿no? El Good Pitch, el buen pitch, pues es un evento donde se presentan un cierto número de proyectos que previamente han sido seleccionados y han pasado por un proceso formativo en el cual durante casi 6 meses están trabajando estas herramientas y estas metodologías de cómo, cuando la película esté terminada, independientemente, porque todas las películas buscan tener un estreno en un festival o muchos festivales, tener públicos en las salas, llegar a otras pantallas,
pero también llegar a estas otras audiencias que las estrategias de impacto proponen. Entonces, todo este proceso en el que los documentales o las películas trabajan, llegan al evento central, al evento en vivo, que el año pasado lo llegamos a hacer, no fue semi en vivo, tal les cuento, pero este trabajo de 3 años nos hizo entender dos premisas fundamentales. La primera, porque hace 3 años podíamos haber comprado el boleto y decir, ok, pues el British Council pone dinero, Doc Society pone la metodología, nosotros ponemos los proyectos y hacemos un pitch, invitamos a mucha gente y se llena el auditorio y todos escuchan que hay proyectos muy interesantes, con contenidos muy potentes que quieren cambiar realidades. Perfecto, bravo, aplausos. Pero nos vamos a terminar el evento, vamos a haber aplaudido y no vamos a haber entendido nada. Es decir, vamos a haber visto las películas, visto, ¿no? Pero entonces lo que, pues, de alguna manera planteamos fue trabajar 2 años en desarrollar herramientas y procesos, desarrollar procesos que nos ayudaran a juntar estos dos grandes universos que son fundamentales para poder, o sea, llegar a los objetivos de una campaña de impacto. Uno de ellos son los cineastas, los documentalistas que proponen las historias, y los otros, todo este ecosistema de la sociedad civil organizada. Las organizaciones, los activistas, los colectivos, los periodistas, los distribuidores, ¿no? Todos los agentes de cambio, ¿no? Y estos agentes de cambio son los que van a adoptar la película para llevarla a sus comunidades, para mostrarla y para, en muchos casos también, pues proponerla como una herramienta para cambiar, para generar espacios que nos permitan, pues que no suceda lo que la película propone, ¿no? Entonces, pues bueno, pero eso yo creo que, porque ya me extendí un poquito, va implícito en los procesos que tú mencionabas. No debemos o no deberíamos esperarnos a que la película esté terminada para preguntarnos qué podemos hacer. ¿Por qué? Porque yo cada vez me doy cuenta y más lo sugiero y más lo propongo, es que desde el momento en el que la película está concibiéndose, desde que Pablo Mondragón decide hacer un documental sobre las niñas de un internado, ¿no? Un internado, bueno, una historia que tú propones, ¿no? Desde ese momento ya puedes empezar a buscar aliados. Aliados que no solamente te van a ayudar a entender el tema, te van a ayudar a entrar al espacio, te van a ayudar a generar confianza para que tú puedas filmar la película en las mejores condiciones. Te pueden ayudar también a encontrar espacios de financiamiento, porque también la sociedad civil a nivel global está preocupada por estos temas. Y tal vez esta pequeña organización mexicana puede conectar con una gran organización en Suecia o en Alemania o en los Estados Unidos, en Canadá, donde, bueno, hay más recursos y hay más noción de lo que se llama, sí, la procuración de fondos y la acción social. Y, o sea, no sé si, bueno, a lo mejor en los Estados Unidos, incluso los más grandes festivales, estoy hablando, por ejemplo, de Sundance, que está, pues, si no ya empezando, ya empezó o ya acabó, pero Sundance no tiene recursos públicos. No, el Estado americano no le da dinero a Robert Redford para hacer Sundance. Lo hacen las personas que creen en este proyecto, en este festival, ¿no? Y que donan algunos $5, algunos 10 y algunos $50,000, porque los tienen, ¿no? Y eso es algo, esa cultura que sí yo creo que pues es muy presente en las culturas anglosajonas y en los países más ricos. Y también debemos empezar a adoptarla, ¿no? Porque ese llamado a la acción también muchas veces conlleva una necesidad económica, ¿no? Y a veces, o al menos estamos desafortunadamente acostumbrados por la realidad y por la desigualdad de nuestro país a que nos paren en un coche, nos limpien el parabrisas y les demos 5 pesos. Pero cuando alguien dice, quiero generar este espacio de cambio y necesito esto para hacerlo, pues la gente, ay, pues, ¿cuánto dinero? ¿Por qué te voy a dar dinero? ¿No? Esa es la confusión que ahora vivimos mucho, el no entender lo que es
la filantropía en realidad, ¿no? La filantropía que en México a veces se confunde con la limosna. ¿Por qué? Porque los grandes empresarios, pues en vez de apoyar y generar estos espacios donde, pues no sé, cierta comunidad indígena en condiciones adversas reciba mejores condiciones laborales o se generen espacios productivos, no, hay que llevarles cobijas. Entonces va la señora, la esposa del gran empresario, y se va al Palacio de Hierro y compra cobijas y manda cobijas. Eso no va a resolver los problemas, ¿no? En cambio, cuando a lo mejor una película propone esta realidad y te llama a este espacio de acción y te dice, podemos cambiar esta realidad, pero lo podemos hacer así, ¿no? Tal vez sí, depositando un dinero, ¿para qué? Para que esta comunidad pueda pagar los tubos de agua que necesita para que tengan agua potable, porque el Estado no llega ahí, ¿no? Digo, son digo, ideas, ¿no? O sea, como, estoy imaginando posibilidades, ¿no? Pero eso es lo que yo creo que se puede lograr, ¿no? Y se puede lograr desde el principio hasta el final y más allá del proceso de una película o de una obra audiovisual. Y fíjate cómo los foros, tanto educativos como fuera, dentro, en festivales, ¿no? En eventos, es tan importante como empezar a diseminar este tipo de ideas, porque probablemente para mucha gente es como, pues claro, ¿no? Tal vez no se me había ocurrido y así debería ser. Y pues, tan fácil como meter esa semilla, ¿no? Y digo, pues va creciendo, ¿no? Desde una persona chiquita y le metes la semilla hasta estos ejemplos que nos pones, ¿no? De instituciones que ya llevan varios años pues con esta idea tratando de instrumentarlo. Oye, y se me ocurren otro par como de temas para poner sobre la mesa que se me hacen muy interesantes. El primero tiene que ver con pues eso es la fantasía así de, oye, pues, como te decía hace rato, hay entornos donde la gente justo está en el ácido y de eso vive y no piensa jamás en hacer una película. O sea, no sé, pienso en trabajadores sociales, ¿no? Pienso en tal vez antropólogos, sociólogos, ¿no? Gente que está metida tal cual en la problemática, la estudia, en fin. Eh, ¿Hasta dónde no? O más bien meterlos a ellos, a que aprendan a hacer documentales, o que los documentalistas se alíen con ellos para empezar a hacer equipos multidisciplinarios. Tengo un buen amigo que lo están invitando a hacer un guión de un documental, investigando, y justo pues el guionista, ¿no? Que estudió cine, le dice, oye, pues este cuate no es guionista, ¿por qué está entrando, no? O sea, yo lo veo muy cerca, como esa resistencia de, no, yo estudié cine, pues porque este cuate que no. O sea, como este rollo de hacer equipos, pero tal vez puede ser complicado, o tal vez en esta época puede ser mucho más sencillo por el ambiente, digamos. Y el otro tema que se me ocurre es el tema de la evaluación de los impactos. O sea, justo cuando hay proyectos de desarrollo social, por ejemplo, pues un gran tema siempre ha sido cómo mides el impacto, ¿no? Entonces, también se me hace muy, muy importante, supongo, para este tema del documental de impacto social, pues justo cómo lo mides, porque como bien dices, pues todo puede quedar en una plática y qué padre y todos nos aplaudimos, pero vamos, supongo que es un trabajo incluso de años, ¿no? Siguientes al inicio de un proyecto de este tipo. ¿Y quién lo va a hacer, no? Que el documentalista quiera hacer su siguiente película. Bueno, lo primero, pues sí, yo creo que, a ver, hablando también de la cámara, ¿no? Como la herramienta, sin duda ha sido, es y seguirá siendo más y más útil para muchas disciplinas, para la divulgación de la ciencia, para las ciencias sociales, para el periodismo, para el cine, por supuesto, y sobre todo en el ámbito de eh, de la, de las disciplinas sociales, ¿no? La sociología, la pedagogía, la psicología. Yo creo que sin duda cualquiera puede ya eh, crear una obra audiovisual, ¿no? Mi sobrina de 8 años, hace 2 semanas, me enseñó su tarea, ¿no? Y me pidió una entrevista para su escuela porque quería que le ayudara a explicarle a sus compañeros de tercero o cuarto de primaria que era un documental, porque ella quería hacer un documental, ¿no? Wow. Entonces, imagina, o sea, si dimensionamos eso, o sea, en
5 años, cuando Ana tenga 15 años, probablemente, bueno, si sigue ese camino y le sigue gustando el cine, ¿no? Tal vez vaya a ser una documentalista premiada en un festival a los 15 años, ¿no? ¿Por qué? Porque además ya casi lo traen genéticamente en el DNA, o sea, ya los bebés ya, claro, pues están familiarizados con las teclas y con todo, y, y entonces creo que eso es sumamente democrático en estos tiempos, ¿no? La posibilidad de contar historias y de compartirlas, porque además, pues, puedes hacer una serie de tomas ya en tu celular y abrir la aplicación del iMovie, editarlo, ponerle subtítulos y colgarlo en YouTube, y en 10 minutos tienes un contenido al aire. Bueno, ¿para qué no? Porque no, no, por ahí ya no me acuerdo, pero no, alguna vez escuché el dato de que se subían cerca de 200 horas de material cada minuto a YouTube, ¿no? 200 horas que se producen están ya en la nube digital, ¿no? Pero yo creo que ahí sí hay que encontrar espacios colaborativos, porque me remito y me remonto a este oficio, y por eso estamos aquí hablándoles a alumnos de la Universidad de la Comunicación, y esperemos que a mucha más gente más que se anime a entrar en estos procesos, en entrar a la maestría de cine documental, y que puedan de alguna manera generar mayores o mejor, o sea, ser mejores comunicadores y cineastas y usar mejores las herramientas, porque cuando una amiga, prima, conocida o alguien que te busca de casualidad y te dice, oye, fíjate, yo vengo del mundo de las ciencias, pero quiero hacer un documental. Llevo 20 años trabajando para CONACYT y para no sé qué y para no sé cuánto, pero fíjate que yo no entendía muy bien lo que era el feminismo, y yo no me asumía feminista, yo siempre he vivido mis libertades y no sé qué, pero ahora que escucho y me entero y lo más, quiero hacer un documental sobre ciencia y feminismo. Le estoy contando un caso que me acaba de pasar, ¿no? Entonces dices, bueno, tú tienes una búsqueda, o sea, tienes algo que quieres contar, pues vas a necesitar ayudarte, ¿no? Eh, y quién más te puede ayudar que quien sabe usar una cámara, quien puede hacer el sonido. ¿Para qué? Porque sin duda sí hay una gran diferencia. O sea, y no quiero sonar Purista. purista, pero es el oficio que aprendemos, ¿no? Y yo creo que la correlación entre las disciplinas va a ser sumamente, es más, va a permitir hacer una comunicación más humanista, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay cosas, y de pronto también debo reconocer, muchas veces los cineastas son muy egoístas y creen que lo saben todo y que lo entienden todo, pero pues también tienen que acercarse a quien realmente sí sabe de las cosas, ¿no? Creo que los documentalistas, pues sí, de formación o de formación profesional, pues sí tenemos que aplicar los recursos del periodismo y hacer investigación y recurrir a las fuentes y recurrir a entender bien las problemáticas que tenemos que tener por una cuestión ética, porque no, o sea, buscamos contar la verdad, ¿no? Y aunque esa verdad está digerida por nuestro proceso creativo, por nuestros anhelos y por muchas cosas, pues sí hay un riesgo de no ser éticos y no responder cabalmente a las expectativas de lo que queremos contar y lo que buscamos que esta película genere, ¿no? Entonces, yo creo que sí es fundamental, pues, que podamos hacer empatías y generar espacios y colaboraciones y combinar esas disciplinas, ¿no? Y lo segundo era con respecto a... Sobre la medición del La impacto. medición del impacto. Pues tienes toda la razón. O sea, así como empecé diciéndolo, es realmente esta una metodología de entender procesos que las películas y los documentales pueden hacer como generadores de espacios de cambio. Es muy reciente,
también lo es la capacidad de establecer las métricas que nos permitan medir el impacto. Porque así como te lo decía, yo puedo hacer un documental preocupado por el impacto del efecto o del cambio climático en la región de Yucatán y el efecto en las abejas. Y yo pongo en la mesa con mi película esta preocupación y esta problemática. Eh, ¿Cómo vamos a medir el impacto de esta película? Pues va a ser muy a largo plazo, ¿no? O sea, a mediano, corto y largo, a corto, mediano y largo plazo, porque a corto plazo podemos medir efectivamente una incidencia, ¿no? Que una legislación proteja a los apicultores de la región de Yucatán y que una propuesta que vaya al Congreso estatal proteja y ayude y acompañe a resolver una suerte de temas muy puntuales y que eso ya es una palomita, ¿no? Se logró eso, ¿no? A ver, cambiar el mundo no va a ser fácil, ¿no? Y créeme que tú como yo estoy preocupado también establecer sí, estas valoraciones o mediciones para poder valorar, ¿no? Eso también nos lo puso en la mesa un aliado de Docs en cuanto a acciones que estamos tratando de implementar con ellos, ¿no? Eh, y que de alguna manera, pues son metodologías que no precisamente los cineastas o los promotores culturales los tenemos tan cercanos, y eso nos ha llevado a tratar de también acercarnos a quienes sí lo hacen, y créeme que pues sí, es difícil la hora de responder a tu pregunta porque es un proceso en el que no solamente nosotros como organización estamos, sino también como un proceso que muchos otros están resolviendo. Eh, si uno de los objetivos de impacto fue de hasta los dientes fuera el perdón, pues fue cumplido, ¿no? Pero si otro de los objetivos de impacto que pudiera haber tenido la película fuera evitar la militarización del país, pues quién sabe, ¿no? Y allá hay retos más grandes y que también, y tú bien lo dijiste, ¿no? Tal vez el cineasta pues va a decir, ya acabé mi película, ya la estrené, ya se vio, viene la que sigue, ¿no? Pero yo creo que habrá equipos que se encarguen y que de alguna manera también se apropien, ¿no? Yo creo que también hay que dejar ir, ¿no? O sea, cuando la película, pues, terminó el proceso para mí, no quiere decir que la película terminó, sino que puede iniciar procesos diferentes con otros actores y en otras comunidades, y entonces, pues, así la película puede seguir funcionando y operando, ¿no? Sí, suena como a una suerte de nuevos ecosistemas, ¿no? De creadores multidisciplinarios, donde el cineasta es uno más. Juegos de conjuntos, yo diría, o sea, ecosistemas y Claro. juegos de conjuntos, una combinación pues sí, de una primera bolita que une otra bolita y que otra bolita, pero la otra bolita, otra bolita, y entonces es un juego o un mandala, ¿no? Un mandala que es muy bonito, ¿no? A lo mejor Padre. por ahí, ¿no? Pues ya, o sea, como la arena y se empieza a esparcir, ¿no? Qué maravilla. Hace rato hablábamos del mezcal, ¿no? Del aliento del mezcal que se iba a esparcir. Mira, ya llegamos a la arena. El mandala que se va a esparcir. El Pero tienes rumor en la razón, arena. es muy poético, ¿no? Y está muy lindo, porque además es igual efímero, ¿no? Pero igual se vuelve a hacer otra vez y va creciendo y se va moviendo. Wow, Inti, qué maravilla, pues qué rica charla que se antoja para otros ratos. Para otros ratos y unos mezcales también, pero mira, finalmente yo creo que está puesta en la mesa en esencia, ¿no? Yo creo que quienes nos escuchen, no sé, váyanse un poco pensando en cómo el cine pues puede ser una herramienta
no solo para llevar al espectador a disfrutar una hora, hora y media de la historia que uno quiere contar, sino también en la posibilidad que tiene el cine, y no solamente el documental tiene más herramientas para generar estas experiencias o estos espacios de incidencia, de cambio, de impacto. La ficción también lo tiene, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la película de Diego Quemada 10, La Jaula de Oro. Mira, La Jaula de Oro es una película, o sea, que, digamos, bien a bien es una película de ficción, ¿no? Con actores naturales, con un guión, pero es una película que retrata, es una película, yo diría casi híbrida, ¿no? Porque retrata una realidad muy puntual, realidades además más puntuales, ¿no? El caso de la chica, su violación, ¿no? Entonces, la ficción también puede hacerlo, ¿no? El cine puede hacerlo. El cine puede ayudarnos a entender mejor a qué nos estamos enfrentando, qué ocurre a nuestro alrededor y qué podemos hacer. Yo creo que la gran pregunta y con la que quiero que todos veamos es qué podemos hacer. Y como cineastas, creo que podemos hacer mucho. Y lo estamos haciendo, poquito a poquito. Pero bueno, el tiempo, el tiempo. No, pero qué manera de cerrar, Inti. Yo creo que con eso despedimos la plática. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir. Esperamos que, pues igual y esto que es un audiovisual, pues genere reflexiones y cambie por ahí en alguien, ¿no? O antoje a alguien o inspire a alguien. Pues muchísimas gracias quienes nos están viendo. Muchísimas gracias al espacio. Pablo, ¿cómo estás, Sí. Pablo? Juan Ay, Carlos Tapia, de aquí de admisiones, del área de admisiones de la Universidad de la Comunicación. Oye, excelente, excelente. Yo estoy en el área de admisiones, soy el que traigo a todos los chicos a cine documental y a de escritura cinematográfica. La verdad me da muchas herramientas porque pues es una plática muy interesante. Nos dejas realmente que la realización de un cine documental debe ser de hechos reales. Y cuando estás diciendo qué vamos a hacer, qué vamos a ayudar, cómo lo vamos a hacer y como persona, en qué parte, en qué granito de arena vamos a ayudar a toda esa realidad que nos estás dando en un documental y que nos va a ayudar a mejorar esa sociedad. Excelente. La verdad te agradezco mucho, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias. Moisés, ¿no tienes alguna pregunta? Es nuestro invitado, Moisés. Hola, un ¿Qué gusto. pasó, Moisés? Un gusto. Realmente no tengo ninguna pregunta, ya todas las contestaron. Muchísimas gracias. Sí venía con algunas dudas, pero creo que esta plática realmente ayuda a muchas, bueno, puede ayudar a muchas personas, ya que no siempre, ay, deja prendo la luz. No siempre sabemos que podemos contar con diferentes asociaciones y pues vaya, acercarnos, como bien mencionaron. Muchas veces nosotros pensamos que lo sabemos todo. Yo apenas voy a empezar en esto. Me gustaría mucho pertenecer a la maestría y pues seguir dándole más al cine. Pero bueno, me desvío un poquito. Siempre pensamos que tenemos que hacerlo solos, pero pues vaya, no es así. Tenemos que apoyarnos muchísimo en ciertas asociaciones y pues el punto principal que es generar conciencia. Me gustó muchísimo el hecho de que hablaran de hasta los dientes. Realmente es muy bueno. Y yo creo que sí, sí va esa parte de la gente y, ¿cómo lo podría decir? De esa inquietud por saber si esa persona lo hizo realmente con la intención de asesinar a esos jóvenes, ¿right? Y que se obtuviera el perdón o, como tú bien mencionaste, esa parte de que no se militarice la policía. Yo me voy más a la segunda. Me generó un poquito más de ruido esa parte de la policía militar. Pero, pues, realmente uno cuando va empezando no se pone como a analizar tanto esas como cuestiones. Y muchísimas gracias por invitarnos a todos los que queremos entrar a esta maestría.
Y pues ya. Ujú. Muchas gracias. Yo estoy aquí para servirte, Moisés. Yo sin duda celebro que estés interesado, qué bueno que estás aquí, qué bueno que nos escuchaste. Ojalá y entres y sigas tu camino. Creo que la formación es permanente, sea académica o sea vivencial. Y en el documental, mucho la experiencia y el oficio se hace desde lo vivencial. Entonces, si ya bien piensas que el cine puede ayudar a resolver tus preocupaciones y compartirlas, porque suena raro decirlo, ¿no? Pero no somos los seres humanos muy dados a compartir preocupaciones, ¿no? Somos más dados a compartir alegrías y los mexicanos somos muy, más bien la fiesta y no. Pero detrás de ello, digamos, hay siempre cosas de las que tenemos que hablar. Hay familias en las que no se habla del abuso sexual. Bueno, la gran mayoría de familias, ¿no? Nada más hablando de un tema puntual, ¿no? Del abuso o de la violencia doméstica, que es uno de los grandes dolores de este país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que rascar y echarle limón a la herida y que duela, porque a veces lo que duele, o sea, ahí está el dicho, lo que no mata fortalece. Entonces, yo creo que, y eso es un poco mi llamado, ¿no? Mi llamado es hacer cineastas, comunicólogos, como nos queramos llamar, ¿no? Audiovisualistas, ahora vamos a terminar llamándonos, ¿no? Pero conscientes, informados, respetuosos, éticos y con una propuesta. Porque también es muy fácil decir, todo está de la chingada, la 4T es una mierda, no, pero ¿y tú qué vas a hacer? Esa es la gran pregunta. Y esa es la gran pregunta que tenemos que hacer a través de nuestro cine. ¿Sí? Poner las pautas para poder cambiar, hacer un cambio como seres humanos. Así es. Pues, excelente. Nunca mejor dicho, licenciado. Tal cual. Moisés, pues muchas gracias. Gracias por estar en esta plática. Ya tengo tus datos. Perfecto. Te mando toda la información de la maestría. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Moisés, ya aquí aprovechando, yo siempre digo, a veces cierro, ¿no? Para hacer buenos documentales hay que ver buenos documentales. Sí. Entonces, pues muy invitado. Acabamos de abrir una plataforma, docsenlinea.com, en la que puedes tú acceder a pues ya 40 documentales, docs-linea.com, y ahí pues podrás ver muchas cosas, porque de ahí es donde nutrimos, o sea, hacemos buen cine porque vemos buen cine. Entonces, lo repito, para hacer buenas películas hay que ver buenas películas. Así que muchas gracias a la Universidad de la Comunicación, a la maestría en cine documental y bueno, encantados de seguir colaborando y asistiendo a estos espacios y a compartir, porque también de eso se trata la vida. Por supuesto. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y sigan nuestras redes para más eventos, que tenemos un montón y nos encanta compartir, como bien dice Inti. Pues buenas noches a todos, o mañanas, o a la hora que sea. Cuídense mucho. Moisés, hasta luego. Hasta pronto. Súper. Y ahora creo que hay que grabar Sí. Juanito, ¿puedes detener la grabación que estás haciendo en este momento? Por favor, ¿le puedes poner stop? Pero sí le pausa. No, es que este stop, no, es que, a ver, son dos videos distintos. Entonces sí necesito que sea stop. Por favor, Juanito.